Hola, el tema que hoy nos trae es la filosofía medieval. El periodo histórico conocido como Edad Media o Medioevo comprende desde el siglo V y hasta el siglo XV después de Cristo. Convencionalmente se piensa que la Edad Media inicia cuando cae el Imperio Romano y termina cuando se descubre América en 1492. Una de las características fundamentales de este periodo es el surgimiento del cristianismo. Al principio el cristianismo era casi inadvertido, pero poco a poco se fue infiltrando hasta que en el año 313 el emperador Constantino lo nombra como una doctrina oficial en todo el Imperio Romano. El cristianismo es una religión basada en la fe, en una revelación divina, revelaciones que son contenidas en las Sagradas Escrituras. Esta creencia religiosa trae un mensaje muy diferente al pensamiento con el que se movían los griegos, es decir, se produce un cambio radical en las bases desde las cuales el hombre comienza a preguntarse por sí mismo y por todo lo que le rodea. Los supuestos básicos de la filosofía griega que ya hemos visto con anterioridad es que no existe la creación de la naturaleza, solo se cuestiona en el cambio, la materia es eterna. Se creía que el mundo era algo ordenado y posible de entender y por eso se preocupaban por el conocimiento y que el tiempo era cíclico. Los supuestos básicos de la filosofía cristiana, haciendo una comparación, nos habla de una creación divina. Señala que el cosmos viene totalmente de la mano de Dios. La interpretación es lineal de la historia. La única verdad la entregan las revelaciones y el lugar del hombre en el cosmos. Algunas de las preguntas de esta etapa histórica eran: ¿por qué Dios creó al mundo? ¿Creó Dios el mal? ¿O por qué lo permite? ¿Cómo puede cambiar Dios si es perfecto? ¿Se produce un cambio en Dios al crear? Hay dos escuelas fundamentales dentro del periodo del medioevo, de la filosofía medieval. Una de ellas es la patrística, ¿sí?, que es el primer periodo de la filosofía cristiana. Se desarrolla en el mundo antiguo dentro de la cultura greco-romana y se extiende entre los siglos II y el siglo V. Sus autores más relevantes son Clemente de Alejandría, San Pablo y sobre todo San Agustín de Hipona. ¿Cuáles son las características de la patrística? Creo porque es absurdo. Utiliza la filosofía para una labor religiosa. Tratan de unir a la filosofía con la religión. Y la filosofía es una herramienta para clarificar los dogmas. A la filosofía se toma como base para autenticar los dogmas cristianos. Tiene una finalidad apologética, o sea, defiende la fe. Esa es la finalidad de la filosofía en este periodo. Por eso es que la filosofía se encuentra subordinada a la fe cristiana. La filosofía no es original y utilizan elementos de filosofías anteriores, es decir, de la filosofía griega. Bueno, vamos a saber un poco de uno de los principales representantes de la patrística, que es San Agustín de Hipona. San Agustín nace en Argelia, que es una localidad que se encuentra bajo el dominio del Imperio Romano.
Estudia en Cartago y desde muy temprana edad manifiesta una inquietud por encontrar la verdad. Conoce el estoicismo a través de Cicerón y se acerca a la doctrina de los maniqueos. Durante su estancia en Milán, conoce al obispo de esta ciudad, San Ambrosio, quien lo acerca a la doctrina cristiana, además de entrar en contacto con el neoplatonismo, con la lectura de San Pablo. Esto le resulta fundamental para su conversión al cristianismo. En el año 391 se instala en Hipona, donde posteriormente es designado como obispo, cargo que ostentó hasta el año en que muere en 1430. Entre las obras más importantes de San Agustín o de Agustín de Hipona es La Ciudad de Dios y las Confesiones. Bueno, en la Edad Media vamos a ver que surge la filosofía escolástica. En el siglo V, las invasiones bárbaras, la pérdida de la cultura y la ausencia de la filosofía. En el siglo VII al siglo VIII, los monasterios de la orden benedictina se abocan a la conservación del saber a través de la copia de manuscritos. En los siglos VIII al siglo IX, el Renacimiento coralingio, o sea, de Carlomagno, la creación de escuelas dependientes de los monasterios y las artes liberales. En el siglo XI al siglo XV, durante la Baja Edad Media, es cuando surge lo que llamamos la escolástica. La Baja Edad Media, en el siglo XII al siglo XV, podemos ver que se dan las cruzadas en el siglo XI. Ahí empezamos ya a ver una inserción ya directa de la iglesia, cuando ya el hombre empiezan a ser bautizados y que debían vivir una vez bautizados, debían vivir a lo que la iglesia determinara, ¿sí? Entonces, la iglesia decía, el canon de estudios de la época medieval eran las 7 artes liberales, ¿sí? El trivium, que era la gramática, la retórica y la dialéctica, el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Y es ahí cuando se empiezan a crear las primeras universidades. La primera fue en París en 1231. Pero, ¿qué es la escolástica? La escolástica es la filosofía propia de los últimos siglos de la Edad Media. En este periodo es donde el hombre hace filosofía desde una perspectiva cristiana. Es el renacer de la filosofía aristotélica, la pugna entre la fe y la razón, y fue el eje central del movimiento filosófico, esta pugna, ¿no? La razón es esclava de la teología y la filosofía es considerada como una ayuda para desarrollar o aclarar la fe. Dentro de esta escolástica, uno de los principales representantes fue Santo Tomás de Aquino. Este nace en Nápoles, es discípulo de Alberto Magno, junto con quien estudió en París y en Colonia. Se licenció en teología en París en 1256, regresa a Italia, donde se dedica a la enseñanza. El Papa Urbano IV le adjudicó la reorganización en Roma de las enseñanzas de los dominicos. Vuelve a París en 1269 para enseñar en su universidad y consiguió ser admitido en el plantel de profesores de la Universidad Parisina. ¿Cuáles fueron las influencias de Santo Tomás de Aquino? Primero, Alberto Magno,
que fue uno de sus maestros en París. Obviamente Aristóteles, su pensamiento para el desarrollo de su teología, al igual que su filosofía, es gran parte de la doctrina que él toma para su fundamento empírico. Los frailes dominicos, de quienes obtiene el gusto por el estudio y la transmisión de saberes y las sagradas escrituras. ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón en Santo Tomás de Aquino? Él dice que hay dos tipos de verdades: las revelaciones, las que entrega Dios, y que éstas son necesariamente verdad, y las verdaderas, de la razón humana. Estas pueden estar equivocadas. No puede haber oposición entre la razón correctamente utilizada y la revelación. Subordinación de la filosofía a la teología. La base para que la razón comience su camino para conocer es la de abajo hacia arriba, desde los sentimientos, llegando a las ideas universales y finalmente a Dios. Para Santo Tomás, él decía que el hombre en todas sus acciones lo que busca es la felicidad, pero que la felicidad la va a obtener una vez que logre la trascendencia, es decir, que su alma se acerque totalmente a la contemplación de Dios. Esa es la idea general, ¿no? Que el hombre busca la felicidad y la única felicidad se va a alcanzar cuando logres unir tu pensamiento con el de Dios. Cuando llegan a ti las ideas, cuando logras la comprensión, entonces es cuando Dios ha entrado a tu ser, cuando has tenido finalmente la luz de Dios. Entonces el conocimiento se logra cuando la luz de Dios entra en tu mente, en tu alma. Bueno, eso sería todo lo que tengo ahora por decir de la filosofía medieval. Muchas gracias.